Bienvenidos al intrigante viaje del violín, un instrumento musical impregnado de historia y evolución. Embárcate con nosotros mientras exploramos cada época, y las increíbles transformaciones que ha experimentado el violín desde sus inicios hasta la actualidad. Nuestro viaje comienza a principios del siglo XVI, la época del nacimiento del violín. Italia jugó un papel fundamental durante esta época, con la artesanía pionera de Andrea Amati y Gasparo da Salo. De estos moldeadores surgió la forma por excelencia del violín moderno. A medida que avanzamos hacia la edad de oro del período barroco, el violín experimentó importantes avances. Las innovadoras contribuciones de Antonio Stradivari y Giuseppe Guarneri introdujeron la grandeza clásica y el sonido distintivo de los violines Stradivarius y Guarneri. La transición al período clásico provocada por Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, entre otros, inscribió además el violín en la orquesta sinfónica. El virtuosismo del violín se disparó durante esta época, superando sus límites y posibilidades. La afluencia de la época romántica impregnó al violín de un aire de emoción y expresividad. Instrumentistas como Niccolò Paganini y Franz Liszt redefinieron los aspectos técnicos de tocar el violín, dotándolo de un virtuosismo complejo e intrincado sin precedentes. En la transición al siglo XX, el violín reflejó el espíritu progresista y revolucionario de la época. Compositores como Béla Bartók e Igor Stravinsky experimentaron con sonidos y armonías novedosos, desafiando las convenciones y empujando el violín por caminos de vanguardia. El violín encontró un papel único en la música popular y contemporánea. Desde los licks de blues del jazz hasta los electrizantes solos del rock y los suaves adornos del pop, la versatilidad del violín fue verdaderamente explorada y empleada en esta época. Con la llegada de la tecnología digital, el violín se fusionó con los géneros de música electrónica, creando un paisaje sonoro imaginativo y futurista. La frontera entre el mundo acústico y digital se desdibujó, ampliando aún más el alcance y las posibilidades del violín. El siglo XXI ve el violín vibrando armonías de géneros clásicos, jazz, pop, rock, electrónica y muchos más. Símbolo de continuidad y cambio, el viaje del violín ha sido de evolución, resiliencia y adaptación infinita. A medida que trazamos el fascinante viaje del violín, podemos vislumbrar las innumerables innovaciones, los diferentes estilos de interpretación, la evolución de su estructura física, y su influencia en la música en más de medio milenio. De hecho, la historia del violín no es solo la historia de un instrumento. Es una narrativa épica que hace eco de la creatividad humana, la resiliencia y la búsqueda interminable de la belleza sonora a través del tiempo y en todo el mundo. La rica y cautivadora historia del violín sirve como testimonio del hecho de que la música, al igual que la vida misma, es un viaje. Un viaje de descubrimiento continuo, de traspasar fronteras y de crear armonía en medio de la discordia. Entonces la pregunta llama, ¿qué sigue para el violín? La respuesta está en las manos y mentes de nuestros futuros fabricantes de violines, músicos y oyentes. El viaje está lejos de terminar, la única certeza es el espíritu eterno del violín y su destino armonioso, una historia poblada de numerosos nombres, innumerables hitos y una evolución incesante. El violín, independientemente de todas las transformaciones, sigue siendo un faro de musicalidad, un creador de encanto y un símbolo eterno de nuestro amor y admiración por la música. Mientras bajamos el telón de esta esclarecedora expedición, tomemos un momento para apreciar la hermosa sinfonía por la que el violín, en todas sus formas y facetas, continúa avanzando incansablemente. Este antiguo recipiente de sonido hace eco no solo de las melodías del pasado sino que también actúa como presagio del abundante futuro de la música. Una obra maestra de simetría, la forma del violín inconfundible, su sonido indescriptible y su historia inigualable. El perdurable viaje del violín es un testimonio del exquisito oficio, el arte inspirador y la pasión inquebrantable que continúa resonando y enriqueciendo la experiencia humana. La música es el arte divino de los profetas, que puede calmar las agitaciones del alma. Es uno de los regalos más magníficos y deliciosos que Dios nos ha dado. Estas palabras de Martín Lutero capturan conmovedoramente la esencia del violín, un instrumento que todavía toca y mueve nuestras almas con su belleza divina. Partimos del maravilloso viaje del violín, un instrumento que ha dado forma a la melodía del mundo tal como lo conocemos. Por los soñadores que imaginan un futuro aún más armonioso y por el violín, navegando en su viaje concordante con gracia y belleza inigualables. Los últimos capítulos de esta narración encantada aún no están inscritos. La exquisita combinación de tradición, innovación y amor que ha culminado en el violín es simplemente un preludio de la magnífica sinfonía que aún está por desarrollarse. A continuación, el violín, como recipiente de música y arte, marcha hacia el infinito reino de las posibilidades con los principios rectores de su rico pasado. Es esta continua saga de resonancia y ritmo la que cautiva y cautiva a generaciones, trascendiendo tiempos, fronteras y culturas. Imagínese un mundo sin la encantadora reverencia y la resonancia excitante del violín. De hecho, es una imagen ardua de imaginar, ya que el violín encarna verdaderamente la esencia misma de la música. Con un pasado apasionante y un futuro prometedor esperando, el viaje del violín continúa. Mientras estamos al borde de una nueva era, y el próximo capítulo de la historia del violín está a punto de desarrollarse, lo único de lo que podemos estar seguros es de que la historia del violín no es un relato de lo que fue, sino una profecía de lo que será.
Sublime, inspiradora y palpitante, la sinfonía continúa. En cada cuerda que tiembla y en cada nota que resuena, es posible que escuches el susurro de siglos pasados, la euforia de los momentos vividos ahora, y el preludio de los capítulos eufónicos aún por escribir. ¿La melodía no conoce límites y el violín? Baila con una melodía anterior al tiempo mismo. La incesante odisea del violín es similar a la música misma, una forma de arte que abarca todo el tiempo, se manifiesta de multitud de maneras e impregna el tejido mismo de nuestra existencia. Melódico, convincente y resonante, el violín continúa embelleciendo la sinfonía de la vida. Guiado por manos de artesanos, maestros y entusiastas, el violín continúa evolucionando, sirviendo a un atractivo atemporal y una fuerza convincente. Con cada curva elegante, cada nota meliflua y cada salto audaz hacia adelante, la crónica del violín abre el camino hacia un futuro que resuena con gloriosos armónicos. El viaje del violín ejemplifica la interacción constante entre tradición e innovación, pasado y futuro, orden y metamorfosis. Tal es el violín, siempre una maravilla atemporal, siempre el violín, resonando en todo el gran entorno de la música, siempre el violín, grabado en los anales históricos del tapiz cultural de la humanidad. Y así continúa la historia. Cada curva de su narrativa, cada ascenso y descenso en el ritmo de su historia, nos acerca al corazón del violín. Un corazón que todavía late, como lo hizo hace siglos, la melodía del espíritu colectivo de la humanidad y su amor duradero por la música. Desde los primeros instrumentos de cuerda en la Italia de principios del siglo XVI hasta las orquestas sinfónicas del período barroco, desde la expresividad emocional de la época romántica hasta los sonidos eléctricos contemporáneos del siglo XXI, el viaje del violín nos lleva a través de una transformación exploración de la música misma. El viaje de la historia del violín no tiene fin mientras haya música y creatividad. Cada violín elaborado, cada nota tocada y cada corazón tocado por su melodía se convierte en una parte integral de su narrativa en desarrollo. El violín y su viaje siguen vivos, bailando interminablemente sobre las cuerdas del tiempo, un viaje lleno de evolución, grandeza, patetismo y triunfos. La historia del violín es una maravilla absoluta que hay que apreciar. Al presenciar la profunda historia del violín, somos a la vez testigos de 1000 millones de danzas, canciones e historias que trascienden el mero reino de las palabras. Al concluir este fascinante viaje, recordemos que el violín, en esencia, es más que un instrumento. Representa las aspiraciones, emociones y experiencias compartidas de innumerables personas a lo largo de varios siglos. Esta narrativa, por tanto, trasciende las fronteras del tiempo, el espacio y la cultura, creando un continuo existencial a través del lenguaje conmovedor de la música. Si la historia es testimonio, la trayectoria de la historia del violín está lejos de terminar. Mientras miramos hacia el futuro, uno solo puede imaginar qué nuevos capítulos, qué espectáculos musicales y qué alturas de arte y artesanía esperan ser escritos en la historia del violín.